Esta semana en Rincón Oscuro conversamos con Juan Pablo León, periodista del Comercio, sobre el caótico transporte público de nuestra capital. Y como siempre, salimos a las calles para recoger tu opinión. Acompáñanos. Si hubiera más transporte público, porque también ando en transporte público, pero ahora han cambiado las rutas, han quitado varias opciones y en vez de que nos den más, nos quitan, ¿no? Entonces, si habría más opciones, por mí sería mejor. Provoca mucho tráfico. A pesar que los carros y la gente lo vota, los de la municipalidad, provoca mucho caos entre la gente. ¿Y qué opinas de esta propuesta del alcalde de Lima de alguna manera formalizarlos, empadronarlos? Bueno, creo que estaría bien porque así tenían orden de cuántos colectiveros van a estar para que no creen un caos. Tiene que estar registrado, porque ahora con todos los que están robando, asaltando, drogando a la gente dentro del... no es conveniente. Es mejor un bus bien estructurado, las vías, las rutas, yo creo que eso va a funcionar mejor. Bueno, que es bastante caótico, ¿no? Bastante con temas de la informalidad, ¿no? Con temas también de que los precios también como que se han elevado un poquito, ¿no? Hay bastante problemática que se tiene que resolver. Formalizarlos está bien, pero pedirle antecedentes, y si el carro es propio. Si es alquilado, va a parte del dueño, ¿no? Y pedir antecedentes del dueño. De lo contrario, imagínate. Lima es un caos, el tren no sirve. ¿De qué te vale tener tantos trenes si pasan cada 5 o 6 minutos? Y imagínate, o sea, no, las colas se forman inmensas. No sirve. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias, Paco, por la invitación y gracias por difundir estos temas que tanto nos afectan, ¿no? Ahora, empecemos por entender el fenómeno, porque yo creo que es un fenómeno lo que ocurre con el transporte público en nuestra capital particularmente, sí, ¿no? Sí. Es una suerte de círculo vicioso, pero que tiene un montón de aristas, ¿no? Porque los taxis colectivos, en particular de lo que vamos a hablar, no son más baratos, no son más seguros y probablemente el único beneficio que tengan es que sean más rápidos. Sí. Y nada más. Sí, más rápidos, pero a la vez más peligrosos, porque acuérdate que el taxi colectivo, el negocio del taxi colectivo radica en la velocidad a la que va. Porque el taxi colectivo, a diferencia de una empresa donde los choferes están en planilla, donde no necesitan corretear, el taxi colectivo, donde además está la mayoría de accidentes de tránsito en el taxi colectivo, depende de la velocidad a la que va, porque en vez de ir a 50 km por hora para dar 4 vueltas a una ruta, prefiere ir a 80 o a 90 para dar 8 o 10 vueltas al día a su ruta, lo cual es más ingresos. El tema de la velocidad es súper clave para primero decir que a pesar de que es una respuesta ante el descuido estatal, ante el transporte formal, no sé si necesidad, pero es una respuesta. No creo que deba ser la solución, por el bien de la ciudad y por el bien de los pasajeros y por la vida de los pasajeros. Pero ahora, es una cuestión de sentido común, ¿no? Es decir, el espacio que ocupa un bus de transporte público, del metraje correspondiente y de la capacidad, pueden ir 80 personas entre sentadas y paradas, eso es lo que ocupan 20 carros. Claro, si tú, lo has dicho exactamente como es, si tú de pronto quitas un bus, como está pasando en realidad, hay buses, pongámonos en la figura de lo que está pasando en este momento. Ya hay empresas de buses que están quebrando por la proliferación de taxis colectivos que son vehículos informales. Evidentemente, si yo quise invertir en una flota de buses para un concesionario, ya sea de corredores o de buses normales, la T, la Chama, cualquiera. Si quiebro este bus donde hay 80 personas entre paradas y sentadas, imagínate un bus que más o menos estamos hablando de unos 16 metros de largo. Esos pasajeros, 80 pasajeros, de retirarse este bus tendrían que entrar en 20 taxis colectivos que tranquilamente están ocupando más de 100 metros cuadrados de espacio. Es un tema de eficiencia de espacio público. El taxi colectivo es una respuesta, ha sido una respuesta al descuido estatal frente al transporte de hace años, décadas quizá. Pero no debería ser la solución, porque estaríamos yendo hacia atrás. Se han dado escasísimos pasos, lentísimos pasos para poder, digamos, en el tema de transporte público y formalizarlo y hacer buses grandes. Pero legalizarlo, la verdad es que estaríamos haciendo que retrocedamos 30, 40 años probablemente, ¿no? Ahora,
Se entiende también que esta es una situación que nace de la necesidad de los limeños en particular de movilizarse. O sea, Lima es una ciudad enorme, las distancias son grandísimas y probablemente hay gente que tiene que recorrer de extremo a extremo la ciudad. ¿Y cómo lo hace? Sin primero tirarse la mitad de su sueldo en hacerlo y la mitad de su tiempo libre en hacerlo también. Sí. El problema del transporte tiene un origen muy interesante. Cuando se liberaliza el negocio del transporte público en los 90 y bajan los aranceles para que la gente cualquier persona en los 90 podía comprarse una combi y hacer transporte público, lo que pasa en ese momento es que evidentemente esas empresas cascarón de transporte público también se liberalizan las rutas, ¿de acuerdo? Entonces yo con mi flota de buses podía solicitar tener cualquier tipo de ruta. Y evidentemente, estas empresas se fueron a la zona céntrica de la ciudad donde es más rentable para las... O sea, no hubo un plan de rutas desde el inicio para que la gente que vive en la periferia pueda también movilizarse. Por eso es que la gente con menos recursos económicos de Lima gasta la mitad de su sueldo en transporte. Porque para poder ir desde su casa, que está muy lejos, hasta su centro de laboras, que está probablemente en la zona céntrica de la ciudad, necesita tomar hasta 5 medios de transporte. Mototaxi, un primer colectivo, una combi, un bus grande y finalmente toma a veces otro colectivo, si no lo hace caminando, para poder ya acercarse a su trabajo. Entonces está gastando la mitad de su sueldo en transporte. Y eso tiene que ver con que desde el inicio no se democratizaron las rutas. Ahora, ya estamos de acuerdo, digamos, en el tema de que es un círculo vicioso, pero ¿cómo hacer para salir de ese círculo vicioso? Porque nuestras autoridades parecen no querer hacerlo, ¿no? O sea, tenemos un alcalde que si bien no tiene vela en este entierro, porque la responsabilidad del transporte público es de la ATU, sale y dice, vamos a empadronarnos. Coincidentemente, a la semana sacan a la presidenta ejecutiva de la ATU y el Congreso también hace lo suyo. Mira, hay soluciones bastante prácticas y me gustaría que regresemos a los Panamericanos del 2019. ¿Te acuerdas qué hizo el gobierno para poder agilizar la fluidez de los buses de los Panamericanos que llevaban a los deportistas hacia los centros deportivos? Hizo unas vías exclusivas para esos buses, haciendo que esos buses nada los interrumpiera, pero además esas vías exclusivas eran unos separadores flexibles que podrías tranquilamente quitarlos, ponerlos, cambiar de ruta, haciendo que estos buses hicieran unas rutas enormes en el tiempo exacto porque esos buses no se detenían. La solución en el transporte público, sobre todo al momento de la predictibilidad, cuando hablo de predictibilidad estoy hablando de que el transporte público en este momento es impredecible. O sea, tú no sabes a qué hora vas a llegar a tu trabajo, tú no sabes qué va a pasar en tu camino. Es como la fluidez de un bus, la vía exclusiva del transporte público te da automáticamente predictibilidad. Automáticamente te da, tú puedes planificar tu día, puedes planificar exactamente cuánto tiempo te vas a demorar, pero además le va a dar frecuencia a los buses, le va a dar rapidez a los buses y vas a poder reducir hasta en 40 minutos tus viajes. Entonces, parece como si el gobierno no entendiera que casi el 70% de limeños se moviliza en buses de transporte público. Entonces, si sabes tú, porque está en cifras, está en estudios, está en encuestas, hay evidencia de que el 70% de tus ciudadanos, mejor dicho, el 70% de viajes se realizan en buses de transporte público, ¿por qué no priorizas el paso de la mayoría de personas? O sea, acá no hay mucha ciencia, acá no hay... El problema, ¿sabes cuál es también? Es que todas las decisiones en materia de transporte se focalizan en pequeños sectores económicos, el transportista, no en el ciudadano. Populismo parcialmente, porque en realidad, ¿por qué no piensas en el ciudadano que finalmente es el que va a usar el transporte público? Entonces, ¿por qué tus decisiones tienen que ser tomadas en un pequeño sector de transportistas y no en el ciudadano que finalmente va a ser el que se va a beneficiar de esto? Pero ahí suena, yo creo que la palabra mafia, ¿no? Me queda clarísimo, claro. Lo que pasa es que hay mucho dinero en el transporte. En todo. Tú pones el dedo en cualquier negocio vinculado al transporte y va a salir un pus de corrupción, porque brevetes, hay corrupción en los brevetes, hay dinero en los brevetes, muchísimo dinero. Y todo lo que los brevetes traen, ¿no? Escuelas de manejo, centros médicos, todo. Brevetes. Revisiones técnicas, también hay mafias. Brevetes, también hay mafias. En el tema de las placas hay mafias.
en rutas de transporte hay mafias, rutas informales hay mafias. O sea, el transporte es una mina de oro, es un botín enorme que las autoridades, lamentablemente, están también detrás, ¿no? O sea, porque hay tanta demanda por el tema del transporte que es una máquina de tragamonedas, el tema del transporte. Y es muy complicado porque ahí viene todo, ¿no? Hemos visto que el Ejecutivo ha propuesto muchas veces, sobre todo en el MTC con el ex ministro Silva, ahora prófugo, ex colectivero además, estaba vinculado al tema del negocio del taxi colectivo, estaba favoreciendo y básicamente les vendió la cabeza de la ATU y de la Sutran a los transportistas informales de todo el Perú y finalmente fueron legalizados por el Congreso. El Congreso mismo ha tenido un montón de iniciativas para poder formalizarlos, sabiendo que es peligroso. De hecho, en los primeros 2 días desde que se formalizó el taxi colectivo en el Congreso, hubo 17 muertos en taxi colectivo. ¿Por qué? Porque el taxi colectivo, nuevamente, depende de la velocidad a la que van. Entonces, y ya están quebrando empresas de transporte interprovincial, porque evidentemente todo el negocio se va para... Ahora, ¿hay solución? ¿Solución a corto o mediano plazo? A nivel urbano, una solución es la que te comentaba, que es prioriza el paso de la mayoría de personas. Si sabes tú que el 70% de limeños se moviliza en transporte público masivo, es decir, buses, prioriza su paso. Haz corredores segregados, haz vías exclusivas en toda la ruta. O sea, el corredor en su mayoría tiene corredor exclusivo, una vía exclusiva solamente por los paraderos, haciendo que cualquiera se meta. O sea, eso es por las puras. Tienes un fulano con su conito ahí metiendo sacando. Olvídate, sí. Si tú haces una vía exclusiva, el mejor ejemplo es el Metropolitano, que si bien es un desastre por horas, en la fluidez más o menos que funciona, porque nadie le invade la ruta, salvo algunos negligentes que se meten a la ruta temporalmente, ¿no? Pero ese es el mejor ejemplo. Entonces, ¿por qué no priorizas el paso? No estoy hablando de corredores, sino de todo el transporte público. Haz 1 o 2 carriles, ciérralos en toda la ruta, de aquí hasta acá, de origen hasta el final, para todo el transporte público, haciendo que el taxi colectivo y el particular se vaya y se pelee. Porque ahorita el bus, que nuevamente es el que traslada a la mayor parte de personas, tiene que estar correteando y peleando entre mototaxis, motos, carros particulares, colectivos, entre todos. ¿Por qué tiene que hacer eso? En las ciudades de América Latina, en las capitales de América Latina, donde mejor funciona el transporte público, está priorizado, ni siquiera priorizado, tiene su vía exclusiva, tiene su paso libre. Esa es la primera solución. Y la segunda solución es ver alternativas para las personas que se quedan sin trabajo. Porque claro, ya cuando se descontrola el negocio del taxi colectivo y las personas ya dependen de ese ingreso, estamos hablando, no hay cifras de verdad de la cantidad de personas, pero podría ser tranquilamente 100.000 conductores de transporte público aquí que hacen taxi informal. Ahora, ¿cómo hay alternativas? Sí. Lo que ya está haciendo, por ejemplo, hay una propuesta muy interesante de que estos choferes se puedan capacitar, la ATU, por ejemplo, de que la ATU les abra las puertas, los capacite y finalmente puedan ser parte de una flota y que ya no tengan su carro. Entonces estaría teniendo su carro para el uso familiar, pero sería parte de una flota de transporte público masivo con planilla en la que pueda desarrollarse esta persona como profesional. Porque el taxi colectivo, no solo son salvajes los conductores del taxi colectivo, hay personas que se quedaron sin trabajo y no les queda otra. Si tú y yo no tuviéramos trabajo, estaríamos probablemente haciendo taxi colectivo o estaríamos vendiendo algún tipo de negocio de forma ambulante, porque no queda otra, o sea, uno necesita ese ingreso. El problema, como te digo, es que se está tomando el taxi colectivo, la legalización o la eventual legalización como una solución y no debería ser la solución. Claro, porque, digamos, yo me atrevería a preguntarte, esto podría ser una solución de manera temporal, ¿no? Sabiendo que las temporalidades en el Perú siempre terminan siendo permanencia, ¿no? Sí, una solución temporal en el Perú no es temporal jamás, ese es el problema. Y estaríamos haciendo que automáticamente las empresas de transporte público... Primero, también ten en cuenta que Lima en este momento es la 8ª ciudad del mundo con más tráfico vehicular. Eso hasta cifras del fines del 2022. La 8ª ciudad del mundo con peor tráfico vehicular. Y el tráfico aquí está causado por la proliferación de pequeños carros trasladando a poca gente, como los taxis colectivos. Que sea una solución temporal va a fomentar que haya muchos y que finalmente esta temporalidad se vaya a prolongar para siempre, haciendo que automáticamente quiebren las empresas que quisieron invertir en un transporte masivo y eficiente, limpio además, porque muchas tienen combustible, el gas natural, que finalmente es un poco más. Pero además, pero claro, estas empresas se ven traicionadas por un lado, propuestas del Ejecutivo, por otro lado, propuestas del Congreso y finalmente por parte de una municipalidad o una ATU que no les prioriza el paso en todo su camino. Es como si no te dejaran trabajar. Tú inviertes en una flota de transporte público masivo y ves que tu gobierno no hace nada para priorizar el paso para que finalmente
puede haber una alternativa buena para los ciudadanos. Es impresionante el descuido, pero claro, hay mucho dinero de por medio, ¿no? Muchas mafias de por medio. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias.